Del licenciado Martín Andrés Rodríguez. Él es el jefe de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Católica de Salta y a su vez es el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de esa Casa de Altos Estudios. Tenemos muchísimos temas para hablar con él. Muchas gracias, Martín, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, la verdad es que hoy nosotros entendemos que la Argentina está inserta en el mundo, pero justamente por su gran potencial, ¿no? No solamente en el recurso humano, que de hecho hay muchos argentinos que están en distintos lugares estratégicos dentro del planeta Tierra, en distintas instituciones y demás, sino también por los recursos que tenemos, ¿no? Los recursos del campo, los recursos de la minería, recursos energéticos. Si vos tuvieras que definirnos hoy, ¿la Argentina está dentro de ese contexto internacional o estamos lejos allá en América del Sur? No, no estamos lejos, tampoco diría insertos totalmente, ¿no? Lamentablemente nuestro país fue muy bamboleante con su política exterior, con su forma de relacionarse con el mundo, incluso a nivel regional en el mismo Mercosur, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los últimos gobiernos con el establecimiento de muchas trabas comerciales, muchos impedimentos para poder hacer negocios, para importar y hasta para exportar, ¿no? Con limitaciones de exportaciones de carne, de esos recursos que tenemos. Argentina tiene un potencial impresionante, digamos, somos bendecidos a nivel de los recursos naturales que tenemos, pero también de la capacidad de las personas, ¿no? Del capital humano que tiene el país. Por eso los argentinos se destacan en el mundo, ¿no? Vemos que hay argentinos en la NASA, en la Unión Europea, en empresas internacionales. Lamentablemente no se crean las condiciones necesarias en el país para que ese recurso florezca aquí en nuestra tierra. Lamentablemente, ¿no? Porque obviamente que esos argentinos que andan deambulando por el mundo son un valor agregado que se nos ha escapado en algún momento, que podrían estar perfectamente aquí. Y dentro de ese contexto, hoy la Argentina ha empezado, o por lo menos nosotros acá en el norte argentino hemos empezado a hablar mucho de minería, ¿no? Sí. Y hablamos del litio, hablamos del cobre, hablamos de oro, hablamos de los minerales que entrega la tierra. ¿Podemos decir que también somos un país ya minero, somos un noroeste argentino minero? Vamos hacia eso, la matriz exportadora del NOA está cambiando ya en los últimos años. Digamos, los primeros productos en cuanto a valor, ¿no? Sí. En valor FOB ya supera la producción, a las exportaciones agrícolas. Y si tenemos en cuenta lo que trae la minería con los que son los proveedores mineros y la cuestión laboral, también está cambiando mucho la economía local y eso es bastante importante. Hay que mirarlo desde tener una visión estratégica, ¿no? Porque esto puede cambiar, aquí hay cuestiones geopolíticas y geoeconómicas donde los distritos mineros compiten todo el día y además también pueden variar el precio de los minerales y de los commodities, con lo cual es necesario tener una mirada estratégica y que este boom minero después no quede en la nada, ¿no? Que sea aprovechado. Bueno, justamente hoy parece ser que están dadas las condiciones para que se piense en minería a largo plazo, ¿no? Exacto. Porque la Nación ha instrumentado un sistema de incentivos para las grandes inversiones y las grandes inversiones obviamente que quieren previsibilidad, sobre todo pensando en un mediano o largo plazo, que es en definitiva la naturaleza que tiene la minería, ¿no? ¿Cómo estás viendo justamente esa perspectiva a mediano y largo plazo? Bueno, eso es algo bastante positivo. Nosotros cuando hablamos desde el comercio internacional es un comercio, digamos, trabajar en cadenas globales de valor, trabajar con desarrollo local, insertarse de manera inteligente en el mundo y eso es lo que está sucediendo ahora. Esperemos que continúe y que eso se asiente en el tema de que cuando hablamos de comercio necesitamos darle previsibilidad, necesitamos tener socios confiables, necesitamos ser un socio confiable para el mundo. No, las grandes inversiones a través del RIGI están pensadas a 30 años, 35 años, y si hay grandes compañías que ya están armando y han presentado los proyectos, ya hay 15 aprobados, es que hay un apoyo internacional, ¿no? Por otro lado, esa inserción de Argentina a través de organismos internacionales como la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es una organización que piensa justamente en gobiernos donde haya transparencia, donde haya previsibilidad, donde haya, que no haya cambios de leyes de un día para otro. El RIGI también obliga a eso, ¿no? En ese sentido, el RIGI condiciona a lo que pueden ser las decisiones a futuros dentro del Congreso de la Nación, digamos. El Congreso Nacional está congelando decisiones de futuros congresos
El tema es que esto, digamos, es bastante positivo porque ya tiene también la adhesión de muchas provincias y esto entonces hace al diálogo nacional y provincial que es necesario para el tema de minería por cuestión de jurisprudencia, de jurisdicción, ¿no? En el tema que todo lo que es minerales es a nivel provincial. Pero acá tenemos entonces también impuestos nacionales, entonces tiene que haber una coordinación entre nación y provincia y se está dando. Hay conceptos que muchas veces hemos escuchado hablar, ¿no? Transición energética, minerales críticos, cobre, litio, y todos esos temas son comunes hoy en la provincia de Salta, ¿no? Sí. Porque nosotros te proveemos de todos esos minerales. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo estás viendo desde la perspectiva internacional lo que puede llegar a producir Salta con sus asociados, que tendrían que ser los de la mesa del litio, tanto Catamarca como Jujuy, en ese contexto de previsibilidad, de mirada a largo plazo con respecto al litio? Bueno, eso también es bastante positivo. Nosotros estamos más insertos que la Argentina en cierto sentido porque los recursos que poseemos son los que el mundo necesita y lo que va a necesitar de aquí a los próximos años, próximas décadas, ¿no? Como dijiste, son minerales estratégicos, el cobre, el litio, la electromovilidad, todo eso necesita de los recursos que nosotros poseemos. Además tenemos también la posibilidad de mayor producción de energía eléctrica en la puna, paneles solares, etcétera. Con lo cual, cuando hablamos de Salta, Catamarca, Jujuy como distritos mineros, son distritos mineros muy bien posicionados a nivel internacional, ¿no? En lo que es el Instituto Fraser que hace el ranking de estos distritos a nivel global. Nosotros estamos entre los primeros 10, digo, las 3 provincias, estamos ahí 10, 12. Y atraemos inversiones importantes de diferentes países, ¿no? De China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Con lo cual, digamos, tenemos esta cuestión de previsibilidad y demás hacia su futuro. Y está bien que se haya hecho, digamos, esta coalición entre las 3 provincias para no competir entre ellas. Son provincias que además, bueno, Salta tiene la ley de trabajo salteño, tiene la cuestión también respecto a quienes pueden ser los proveedores de esas grandes corporaciones internacionales, y eso también es positivo, en el sentido de que por un lado se desarrollan esos proveedores que después podrán brindar otros servicios para la provincia, para el consumidor local, y entonces estamos logrando mayor competitividad en eso, y nosotros como usuarios, como consumidores, también vamos a lograr una mejor situación. Y también la capacitación de los trabajadores en las grandes corporaciones, que después se traslada al resto, digamos, de toda la provincia. Digamos, en ese sentido estamos muy bien. Martín, en ese sentido también a mí me gustaría que podamos ahondar en otro tema, ¿no? En esto de la sustentabilidad que pueda llegar a generar el litio. Porque el litio, cuando llegó a cotizar más de $70.000 la tonelada, fue un boom, realmente se notó que había un movimiento impresionante en torno a esto. Todavía no teníamos ni siquiera las empresas en la fase de producción y sin embargo ya estábamos todo el mundo entusiasmados con el litio. Luego sucedió esto de que en el mercado internacional decreció abruptamente el precio. Hoy parece ser que se ha estabilizado en el orden de los $20.000 aproximadamente la tonelada, y eso es que está dando un poco de oxígeno nuevamente a la actividad. Ahora bien, ¿qué se prevé a nivel internacional con respecto a la cotización del litio? ¿Vamos a tener litio por muchos años? Se proyecta para el año que viene un crecimiento en torno a un 14% del valor, unos $25.000, $26.000 la tonelada. Pero bueno, la electromovilidad está para quedarse, ¿no? Y además también tenemos todo lo que es cuestión de inteligencia artificial, toda la cuestión de los grandes, digamos, procesadores de datos, y eso también necesita de litio para la batería que almacena de energía para darle a todos los que son las computadoras y los procesadores que necesitan energía continua. Entonces, allí se necesitan también baterías, con lo cual, digamos, a futuro hay una previsibilidad, digamos, que se va a necesitar más litio, y en eso, bueno, también está muy bueno. Bueno, y por supuesto ni qué hablar del cobre, ¿no? Cuando uno pasa la frontera y uno ve lo que está pasando en Chile con respecto al cobre, que lo hemos visto hace muchos años y que vemos que realmente eso es un mundo aparte, y vemos que de este lado eso no sucede, pero que hay grandes expectativas y grandes posibilidades, el proyecto Taca Taca. ¿Qué información estás manejando al respecto de eso? Bueno, esto Taca Taca va a ser un boom también, ¿no? En ese sentido, Vaca Muerta para lo que es petróleo, gas, Taca Taca para lo que va a ser cobre, hace a esta
a este cambio que estamos teniendo en la Argentina, yendo hacia una economía de los minerales y mercado vamos a tener en ese sentido, ¿no? Un poquito el problema es lo que está pasando a nivel global, ¿no? Estos cortes de cadenas de suministro, el tema del choque entre China y los Estados Unidos y cómo nosotros nos podemos insertar en esto, buscar una equidistancia entre China y Estados Unidos, lo cual es muy difícil, no tanto por la Argentina en sí mismo, sino por cómo lo plantea sobre todo Estados Unidos, ¿no? El tema Donald Trump, cómo pide, ¿no? que los países se alineen directamente y esta cuestión de la doctrina Monroe o la nueva doctrina Monroe hacia lo que es Latinoamérica, pero eso también va a ir, digamos, moderándose, supongo, a futuro. Además, tengamos en cuenta, Donald Trump tiene 2 años más en el gobierno, ¿no? No es algo eterno, no va a poder ser reelecto y de acá a 2 años tiene elecciones este año, incluso, ¿no? Las elecciones de medio término con recambio de congresistas y de representantes, senadores y representantes, gobernadores en los Estados Unidos. Así que él también está, digamos, tiene un límite, ¿no? Muchas de las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump apenas asumió y la cuestión de los aranceles recíprocos está todo detenido. Los aranceles recíprocos no se están aplicando, ahora sacó una nueva idea de aranceles para, digamos, de alguna manera condenar a algunos países por trabajo infantil, pero eso también habrá que ver si después se puede aplicar y qué dicen las leyes norteamericanas, porque todo lo que es aranceles le corresponde al Congreso, que pasa ahora con las elecciones. Con lo cual, digamos, hay que ir tranquilo, digamos, ¿no? Supongo que en este sentido, para la política exterior argentina no hay que tomar grandes decisiones, digamos, de un lado a otro, sino hay que esperar. Ahora, claramente la Argentina tiene una alineación con Estados Unidos en muchos de los aspectos. De hecho, creo que estamos teniendo una muy buena relación bilateral. ¿Eso es bueno para la Argentina? Y necesitamos la relación con Estados Unidos. Argentina tiene todavía varios juicios pendientes por allí en las cortes norteamericanas. Tenemos una cuestión de una deuda externa muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos tienen peso allí. Nosotros, es más, varios de los proyectos de minería y cuando hablamos de minería tenemos que hablar de infraestructura, ¿no? Claro. Que para esto es fundamental, la cuestión de la Ruta 51, la cuestión del corredor bioceánico aquí en el norte que nos conecta Mato Grosso do Sul, Paraguay con Chile, los puertos norte de Chile, dependen de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y las decisiones en el Banco Interamericano de Desarrollo son a partir de la posición de los Estados Unidos y de los aportes económicos de los Estados Unidos. Con lo cual necesitamos estar cercanos a los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Está interviniendo allí en una guerra en Medio Oriente, el Estrecho de Hormuz. Hemos sentido hablar muchísimo del Estrecho de Hormuz, que pasa el 10, el 15%, no sé cuánto, del petróleo mundial, del gas, etcétera, etcétera. ¿Eso nos afecta a nosotros? Y nos afecta de 2 formas, porque por un lado el tema petrolero con lo que es Vaca Muerta, entonces nosotros podemos tener un mejor posicionamiento, aunque no podemos depender de lo que pase en otro país para nosotros ser competitivos, ¿no? En eso hay que ser bastante claro, decir, bueno, podemos aprovechar la situación, pero eso puede ser transitorio. Por otro lado nos afecta negativamente porque hay una desestabilización del orden internacional, aquí hablamos del derecho internacional público, hablamos de las reglas del sistema multilateral del comercio, hablamos de las reglas del sistema internacional en sí mismo. Y cuando hay desestabilización, los países más débiles, los más chicos, somos los que más sufrimos. También sufrimos por el tema de fertilizantes, aunque en menor medida que otros países, pero también por el Estrecho de Hormuz sale la urea, sale amoníaco y demás, que también necesitamos nosotros para nuestro campo. No necesitamos tanto como otros países, porque nosotros tenemos la zona núcleo y demás, es bastante más natural, digamos, la producción de alimentos en la Argentina, pero, digamos, esto afecta a los precios de alguna manera y afecta a los precios de los fertilizantes en general, que también nosotros utilizamos. Si tuvieras que analizar un poco el contexto actual de la Argentina, pensando justamente en los 20 o 30 años que vienen de aquí en más,
¿Qué pronóstico crees que va a tener la Argentina? Bueno, esto va a depender de cómo va el gobierno actual, qué pasa con la reelección y de la oposición, ¿no? En ese sentido. Lamentablemente, las fuerzas políticas más importantes de la Argentina nunca hicieron ese pacto de la Moncloa o esa proyección a largo plazo. Ese ¿no? es el tema, pero yo creo que hasta la oposición le sirve las medidas que está tomando Macri en este momento, ¿no? Después, si ganase las elecciones, van a aprovechar lo que Milei, lo que está haciendo Milei en este momento, ¿no? Porque es un reordenamiento de la macroeconomía sumamente necesario, es terminar con un montón de negocios, ¿no? Veamos lo que era la CIRA y ahora que se destapa el escándalo de la CIRA, pero lo que sabemos de comercio exterior y los que están en comercio exterior, el escándalo de la CIRA no existe, no es un escándalo, es algo que se sabía. Correcto. Porque todos sabían cómo se manejaba la aduana y no pasaba nada y no había nadie a quien reclamar, ni ningún teléfono que respondía en la aduana y las cosas se movían de esa manera. O sea, no es algo que era secreto. Entonces, se necesita darle a eso un cambio rotundo. Necesitamos tener infraestructura, necesitamos tener ferrocarriles que funcionen. Lo que es ferrocarriles, hay que tener un poquito... La realidad es que el tren de pasajeros no va a funcionar nunca más. O sea, y no funciona en Estados Unidos tampoco, y no funciona en Canadá. Funciona en Europa porque es un continente mucho más pequeño, allí desarrollaron el ferrocarril y porque ya tienen los tramos y ya están, ¿no? Y funciona. Pero en Estados Unidos también se están cerrando ferrocarriles de pasajeros. En Canadá tampoco están funcionando los ferrocarriles de pasajeros. El ferrocarril es para la carga. Pero tiene que ser un ferrocarril que funcione, que sea transparente, que lo puedan utilizar todas las empresas y no solamente las grandes empresas, claro. Bien, pero cuando uno ve lo que es Ferrocarriles Argentino, es un monstruo. Hacia adentro en el sentido de la cantidad de personas, se lo armó de esa manera, ¿no? Se lo armó y se lo estructuró con 5 empresas que están dentro de otra mayor que Ferrocarriles Argentina, con un montón de gente que es deficitaria, que no se ha desarrollado, no se ha actualizado, no cambiaron los rieles. Y bueno, necesitamos la privatización, porque el Estado no tiene la capacidad financiera para hacerse cargo. Muy pocos estados tendrían la capacidad financiera de hacerse cargo de poner en valor un trazado de ferrocarriles como lo que tiene la Argentina. O la cuestión de la hidrovía, o la cuestión del puerto de Buenos Aires, o los puertos de Barranquera, como cuando hablamos a nivel regional, digamos. Los estados no tienen el dinero, no tenemos, las provincias no lo tienen, Argentina no lo tiene y se necesita de capital privado. Eso es algo lógico, digamos, ¿no? Entonces, los cambios que se puedan dar en la Argentina en las próximas elecciones, los próximos, o Milei o el que venga, va a tener que seguir por esa vía, porque si no va a hacer retroceder a la Argentina nuevamente. Y eso realmente podría ser muy perjudicial para la Argentina, teniendo en cuenta que tenemos hoy capitales que han venido a invertir, pero a largo plazo, no para que se le cambien las reglas del juego, ¿no? Si uno ve la historia argentina, es una historia de oportunidades desperdiciadas muchas veces, ¿no? Esta vez esperemos que sea diferente. Sin lugar a dudas. Bueno, Martín, sabemos que estás dentro de la Universidad Católica de Salta y estás dirigiendo la carrera de Comercio Internacional. Contanos brevemente qué es esa carrera. Bueno, la carrera de Comercio Internacional es una licenciatura de 4 años, que es una carrera además que fue diseñada, no digamos de cero, pero sí a partir de un proyecto de investigación que realizamos hace ya 5 años con otro docente, con Víctor Toledo, analizando todo lo que se dictaba en la Argentina y lo que se dictaba en Latinoamérica y lo que se dictaba en Estados Unidos y en España, ¿no? Vimos el proceso de Bolonia y qué es lo que era necesario para tener una carrera de licenciado en Comercio Internacional. Y tiene un título intermedio de analista en Comercio Exterior, ¿no? La diferencia del comercio internacional, comercio exterior. Comercio exterior es cuando hablamos del derecho internacional privado y de las relaciones de empresas e individuos con otras empresas e individuos en otro país, en otra jurisdicción, y hacen operaciones comerciales. Cuando hablamos de comercio internacional estamos hablando de derecho internacional público y estamos hablando de las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. El comercio internacional es el cascarón, es el cuadro donde se da el comercio exterior, ¿no? Estamos hablando de las instituciones, de las reglas, la Organización Mundial de Comercio, el GATT y diferentes acuerdos como Mercosur o todos los acuerdos internacionales que ahora también llamamos los mega acuerdos o los Deep Trade Agreements, aquellos que van más allá de lo que es
la compraventa internacional de mercadería, sino que también tienen cuestiones de inversión, de medio ambiente, de propiedad intelectual, de compra nacional. Cuestiones que hacen también al comercio, pero que no están reguladas en sí mismas por la Organización Mundial de Comercio, sino por otras instituciones. ¿Los chicos que egresan de esa carrera tienen oportunidades laborales hoy en la Argentina? Sí, está creciendo muchísimo la carrera. En estos 3 años se disparó, ¿no? la cantidad de ingresantes. Pasamos de tener algo así como 60 alumnos promedio a 200. Este año, ya hace 2 años que estamos con un ingreso de 200 aquí en Salta. Y la carrera también se dicta a distancia. Comenzó a dictarse hace 4 años a distancia, así que tenemos estudiantes en todo el país. Y también este año ya tenemos 200 alumnos inscriptos en el mes de marzo en todo el país, ¿no? Y en este momento ya estamos con las inscripciones porque tenemos un segundo ingreso. Aquellos que no pudieron comenzar en marzo, que se retrasaron, que no estaban decididos, nosotros en la Universidad Católica son varias las facultades que tenemos carreras que comenzamos en el mes de agosto. Ah, qué bueno, es una buena oportunidad entonces para muchos, ¿no? El primer año es manera intensiva, con lo cual el alumno cursa el primer cuatrimestre en 3 meses, de agosto, septiembre y octubre, y después noviembre, diciembre y enero hay que estudiar en las vacaciones el segundo semestre. Y ya al año que viene, al año siguiente, en marzo, se acopla con los que ingresaron en el mes de marzo y continúa la carrera. Así que es una gran oportunidad. Bueno, ¿no? No solamente es comercio internacional, sino también administración de empresa, contador. Hay varias carreras de la Facultad de Economía y Administración. ¿Y personalmente en los medios de comunicación estás haciendo algo? Estamos con un programa también de radio, de streaming, por la 3FM. Se llama Noroeste Global, que es el nombre de una fundación que también dirijo. Sí. Y también trabajamos con temas de política internacional y comercio internacional. Todos los sábados de 9:30 a 11, pueden encontrarlo por video streaming, por internet. Estoy junto con Oscar Oñatibia y con Federico Jaime, que también son docentes de la UCASAL, de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Martín, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu Germán, tiempo, gracias favor. por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.